En el episodio de hoy vamos a estar con Enrique Paisao. Él fue convencional constituyente por el radicalismo, por la UCR, por la provincia de Buenos Aires y también fue el primer presidente constitucional de la Auditoría General de la Nación y antes, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue el secretario de Justicia. Es decir, que es un hombre muy vinculado al derecho y tuvo un rol importante en la Convención Constituyente que fue negociar, junto con su contraparte del peronismo, Alberto García Lema, el núcleo de coincidencias básicas. Así que, bueno, Enrique, muchas gracias por este tiempo que nos está dedicando. Al contrario, es un gusto. Quiero que una ampliación de lo que estabas comentando. En la etapa de negociación del núcleo de coincidencias básicas, sí. No solo intervinimos Alberto García Lema y yo, digamos, se armó un grupo de trabajo. Por el lado del radicalismo lo integrábamos Antonio Berongaray, sí. el que por ese entonces era diputado nacional, Arnoldo Kleiner, que fue fallecido hace ya mucho tiempo, también Pacheco, que le decíamos, y Ricardo Gilavedra. Bien. Y yo. Bien. Y por el lado del peronismo, además de García Lema, también integraron este grupo de trabajo Carlos Corach, sí. en alguna etapa Jorge Lloma, y bueno, en una segunda etapa Eduardo Menem y alguna otra persona más. Usted estuvo también en la etapa previa durante el Consejo para la Consolidación de la Democracia en esa etapa. No, en esa etapa. Porque le tocaba ser funcionario, era secretario de Justicia. Yo era secretario de Justicia, pero esa etapa se manejaba desde una secretaría del Ministerio de Interior que ocupaba Ricardo Gilavedra, precisamente. Ah, muy bien. Muy bien. Enrique, bueno, mi primera pregunta apunta un poco a su experiencia. ¿Qué significó la Convención Constituyente para usted? Bueno, para mí es la primera reforma sustantiva de la Constitución en un siglo y medio, y significó la apertura de una enorme serie de posibilidades. Posiblemente el eje inspirador de Carlos Menem cuando aceptó entrar en una negociación haya sido obtener su reelección, pero esto permitió trabajar sobre un importante rediseño del sistema institucional, caminando hacia la limitación del presidencialismo. Y después además se agregaron en una segunda etapa alguna otra clase de objetivos que más vinculados a la ampliación de derechos y garantías, que tuvo una importancia también sustantiva, aunque no me tocó trabajar a mí en ese ámbito, y también algún robustecimiento del sistema federal. ¿Y en lo personal? Haber ido a vivir a Santa Fe, la experiencia. ¿Cuántos años tenía durante la Constituyente usted? En 1994 tenía 53 años. Bueno, en lo personal es una experiencia única e irrepetible. Creo que ha habido solo un convencional de dos convenciones constituyentes que llegó a Santa Fe, un hombre del peronismo, no me viene ahora a la memoria el apellido, que había sido convencional en el año 49, en la reforma constitucional del año 49. ¿Era Rocamora? No era. No era Rocamora, era otro nombre. Había estado en la convención del 49. En el 49, sí. Y ya era muy grande, un hombre grande, desde luego, un hombre de mayor edad, pero creo que presidió circunstancialmente la reunión, como cuando se la hace presidir al convencional más antiguo, de mayor edad, ¿no? Sí, era Rocamora. Era Rocamora entonces. Era Rocamora. Y bueno, entonces se mudó los 3 meses en Santa Fe, o iba y venía, ¿cómo era esa cosa? Yo me mudé a Santa Fe
y solo volvía los fines de semana a la capital. Volvía los viernes generalmente, a veces los jueves según la agenda semanal, y volvía el lunes o quizás el martes según las circunstancias. En fin, aquí estaba mi familia, aquí estaba mi estudio jurídico, que alguien tenía que atenderlo. Claro. En fin, ese fin de semana era un fin de semana de trabajo y de intensa vida familiar, que era el momento en que podía ver a mi esposa y a mis hijos. ¿Y en el 94 usted era funcionario? En el 94 no era funcionario. No. Era un abogado de la matrícula. Ah, muy bien. El núcleo de coincidencias básicas, ¿fue difícil llegar a ese consenso, a ese acuerdo? Fue un proceso de negociación que demoró un buen par de meses. Arrancó con un documento muy telegráfico, con una serie de puntos. ¿Qué es el Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos propiamente dicho, que es un documento de una página, que también lo redactamos en nuestra primera reunión del grupo de trabajo al cual aludí al principio, que en ese momento se reunió en el despacho que era de Gil Lavedra, en el despacho en el que era el estudio de Gil Lavedra. O sea que el Pacto de Olivos se escribió en el estudio de Gil Lavedra. Así es, se escribió en el estudio de Gil Lavedra. Por ejemplo, entre el Pacto de Olivos y el borrador que dio pie a la ley de convocatoria de la Convención Constituyente, el desarrollo ha sido muy importante. Por ejemplo, el Pacto de Olivos, el renglón correspondiente a la capital, decía elección directa del intendente de la capital. Sí, solo eso. Nada más. Esto es el germen de la autonomía de la capital, que está reflejada en la Constitución, de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, de la posibilidad de que tenga su propio estatuto constitucional, y de que tenga autoridades y que tenga administración, justicia y legislación y legislatura. Es decir, un Estado, hemos constituido un Estado a partir de ese puntapié inicial, ¿no? De una línea en una hoja. De una línea en una hoja, que no sé si había sido diseñado antes o que alguien había pensado en darle a la capital un estado autónomo, pero bueno, esto fue el resultado de un trabajo de varios meses y de gran utilidad. La idea central era, es decir, ¿por qué hago hincapié en la capital? Porque la Constitución, en su texto de 1853, ponía en la cabeza del presidente de la Nación varias jefaturas. La jefatura de Estado, la jefatura de gobierno, la jefatura militar y la jefatura territorial de la capital. Con la reforma, la jefatura de Estado la mantiene. La jefatura de gobierno, digamos, la comparte con un funcionario que está pensado como una bisagra en la relación entre el presidente y el Congreso. El resultado no fue el apetecido en la reforma, posiblemente porque el Congreso nunca se puso firme Es interesante ese punto. Está hablando del jefe de gabinete. Estoy hablando del jefe de gabinete. Ahora vamos a profundizar ahí. Bueno, ¿qué otras jefaturas? La otra jefatura, la jefatura territorial, pasó a ser un gobierno autónomo. La jefatura militar, desde luego, la conserva, y la jefatura de Estado también la conserva. O sea, como se ve, el presidencialismo recibió con esto importantes atenuaciones. La práctica posterior, digamos, fue un poco mezquina con el diseño inicial.
la jefatura de gabinete, como dije antes, nunca tuvo el perfil que está reflejado en el texto constitucional, y el gobierno de la ciudad, la autonomía de la ciudad, está todavía muy retaseada y en una permanente discusión, donde con una estrategia como la estrategia del salame, por fetas se va completando la autonomía de la ciudad prevista en la Constitución. Acá el texto del núcleo, del texto de la ley, de la declaración de la necesidad de la reforma, cuando se crea la figura del jefe de gabinete, dice: nombrado y removido por el presidente de la Nación con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, que podrá también removerlo mediante un voto de censura. Así dice, es, ¿no? así es. En ese momento, cuando se piensa la figura del jefe de gabinete, ¿en qué se piensa? ¿Qué se toma como ejemplo? ¿Qué se está mirando? Se está buscando un sistema semiparlamentario. El modelo en ese momento era el modelo francés, que tiene, que a diferencia de los demás sistemas parlamentarios europeos, la legitimidad resultante del voto del pueblo, además de ser de la legislatura, es también del presidente. Es decir, el pueblo elige presidente además de elegir sus legisladores. En los sistemas parlamentarios clásicos, el pueblo elige legisladores y la elección del jefe de gobierno es el resultado del acuerdo entre los legisladores, las coaliciones de gobierno, y también es el resultado de estos acuerdos la figura del jefe de Estado, que suele ser un presidente, simbólico o con muy pocas funciones, básicamente representar de carácter representativo, y a veces con alguna injerencia en la temática de defensa y relaciones exteriores. Ese modelo está tomado del modelo británico de monarquía constitucional. O sea que la búsqueda era que el jefe de gabinete atenuara mucho más la figura del presidente o el poder presidencial de lo que en realidad en la práctica terminó sucediendo. Es claro, porque la posibilidad de remoción por el Congreso siempre significó la posibilidad de que el Congreso se empodere y decida no, y decida quién sí, porque en definitiva la posibilidad de decir que no, o de vetar candidatos o de echar candidatos, es la posibilidad de decir que sí. Con esta modalidad, un voto de censura, en realidad políticamente no es una censura al jefe de gabinete. Es una censura al jefe de Estado, porque se supone que el jefe de Estado está a órdenes, que el jefe de gabinete está a órdenes del jefe de Estado. Entonces, pero censurarlo significa: señor presidente, ponga a alguien que signifique otra cosa y que en el cual podamos confiar. Entiendo, es una forma de respetar el mandato popular, el mandato del voto, pero quitándole algunas atribuciones al presidente. Poner al Congreso empoderar al Congreso en el control del manejo político mucho más de lo que está. Ocurre que la circunstancia de que la mayoría del Congreso ha sido mantenida generalmente por el mismo agrupamiento, partido de gobierno, claro, agrupamiento político que genera el jefe de Estado, ha generado esta debilidad de las atribuciones y del empoderamiento del Congreso. Pero bueno, esto tiene que ver con una circunstancia histórica que además no es la presente, ¿no? Porque dicen que no es la presente, o sea, por el tema de la mayoría del gobierno. Por el tema de las mayorías, claro. ¿Qué otro aspecto usted ve en la Constitución que en el espíritu de la reforma, luego, cuando se llevó a la práctica, no se respetó tanto? ¿O la práctica en verdad diluyó un poco la idea original? La idea, el Consejo de la Magistratura
es otra limitación del poder presidencial, porque no es nada más ni nada menos que la limitación en el poder de configurar el tercer poder del Estado, el tercero en orden de aparición, pero no el tercero en materia de poder. Es decir... Porque antes, ¿cómo era la designación de los jueces? La designación de los jueces era la voluntad del presidente más el acuerdo del Senado. No había terna, no existía la posibilidad de una terna. No existía una terna limitante, es decir, el presidente no se puede salir de esa terna nominada por el Consejo de la Magistratura. Había sí el acuerdo del Senado. Y además, también en materia de control, de limitación del poder presidencial, el mismo procedimiento se aplicaba plenamente a la Corte Suprema. Hoy la Corte Suprema requiere una mayoría de 2/3 del Senado de la Nación. Esto requiere un nivel de consenso mucho más amplio. Es decir, es una constitución donde el consenso del Congreso está elevado a un nivel mucho más importante que en el modelo de 1853. ¿Y por qué cree que no se termina el Consejo de la Magistratura no termina de ser todo lo poderoso que debería haber sido? La idea del Consejo de la Magistratura era un órgano de dedicación exclusiva a las funciones, a las muy importantes. Los miembros del Consejo de la Magistratura tenían dedicación exclusiva. La idea no está escrita y por eso nunca se plasmó en la realidad. La idea que sea de dedicación exclusiva a las personas que lo integren, es decir, que estén a eso y nada más que a eso. Y que por lo tanto las influencias políticas, es decir, un cuerpo mucho más profesional, claro. Además con representación de corporaciones profesionales, tanto la de los magistrados como la de los abogados, y donde el perfil político de las decisiones sea más bajo. Es decir, que privilegie la calidad personal y la calidad técnica de los nominados. O sea que cuando se pensó el Consejo de la Magistratura se buscaba que cada integrante, en el caso de los abogados, se pida licencia como abogado, en el caso de los jueces también. Así es. Se pide una licencia como juez. Y la representación de los diputados y los senadores... Si usted lee atentamente la cláusula constitucional, va a poder ver que ¿cuál es el artículo? Representantes de los poderes políticos. ¿Cuál es el artículo? Me tiene un embrollo ahí. El artículo está en el Poder Judicial. En el capítulo del Poder Judicial. Sí, Acá está el Poder Legislativo. Bueno, pero ahora yo lo voy a buscar. A ver si pero para no demorarlo demasiado... Se busca por el 120 y pico. Debería, en el caso de que no sean representantes, ¿podría el diputado o el senador pidiéndole licencia ser miembro del Consejo? ¿O sí tiene que ser representante? La palabra representante es de una fuerte amplitud, tanto que ahora son senadores y diputados en ejercicio. Sí. Parece que una licencia del senador o del diputado en su condición de tal, no es una solución deseable. El diputado fue elegido para sentarse en su banca en el Congreso. Sí. Es decir, esto sería una actividad adicional. Pero la palabra representante sirve para el propio legislador y para un representante que no sea el propio legislador, porque son representantes del Congreso. Acá estoy en el capítulo 114. 114. Ahí. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. La administración del Poder Judicial
es un campo eternamente disputado con la Corte. Desde la institución del Consejo de la Magistratura, la Corte nunca rindió al Consejo de la Magistratura el cumplimiento integral de esta misión. Ser integrado periódicamente, de modo que se procura el equilibrio, la expresión equilibrio central en todo esto, entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. Es decir, los diputados o los no diputados que nombre la Cámara de Diputados son representantes de órganos políticos resultantes de la elección popular. De los jueces, de todas las instancias, es decir, de los jueces, fue declarada inconstitucional una regla que permitía que fue declarada inconstitucional en 10 minutos, enseguida la Corte lo declaró inconstitucional, que permitía que los representantes de los jueces lo eligiera el pueblo en elecciones. Es decir, sí. La reforma judicial de Cristina de Kirchner en 2013, ¿no? Sí. La segunda reforma judicial de Cristina de Kirchner. Y de los abogados de la matrícula federal. Es decir, o sea, los abogados hoy están eligiendo los abogados los representantes. Claro. Hoy en día. O sea que este artículo medio como que está borrado prácticamente de la Constitución. No borrado no está. Es decir, el Congreso ha decidido hasta ahora que los representantes del Congreso sean diputados y senadores directamente. Pero eso se estableció por ley. Eso está en la ley que allí se menciona. Sí. Y le quiero señalar algo también muy importante en esto. Las funciones, una de las cuales nunca ha sido cumplida cabalmente. Las funciones del Consejo de la las atribuciones del Congreso. Seleccionar los concursos públicos a las postulantes. Eso está bien. Emitir propuestas internas vinculantes. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Ya esto hemos hablado brevemente del tema. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados y decidir la apertura del procedimiento de remoción, que también lo cumple, y dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia. Este inciso, el inciso sexto, no se registran precedentes de su utilización. ¿Qué serían los reglamentos relacionados ahora con la organización judicial? ¿Qué sería? ¿Cómo se imaginó en ese momento? Mire, esto tiene una historia. El poder reglamentario sobre la actividad judicial es una atribución del Congreso, naturalmente, que es resultante de la atribución de legislar. Históricamente, ya desde la Ley 48, de la Ley 27, el Congreso delegó esa atribución en los propios jueces, en los órganos de los propios jueces, en la Corte Suprema primero y después en las Cortes Supremas y en las cámaras de apelaciones. Siguen utilizando, siguen empleando siguen la Corte Suprema y las cámaras de apelaciones ejerciendo esta atribución. Por ejemplo, todo el tránsito del papel a la informática que ha ocurrido a propósito de la pandemia reciente, está montado sobre resoluciones de la Corte Suprema, no sobre resoluciones del Congreso de la Magistratura. Y además la segunda parte del artículo es todavía más importante, porque no es solo reglamentar la organización judicial, es decir, reglamentar las leyes de organización de la justicia, bajarlas a nivel de reglamento, es decir, de reglamento de ejecución, y los reglamentos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia. De esto no se habla. Ahora, ¿cómo lo entiende? No conozco precedentes que haya generado reglamentos de esa clase. ¿Cómo entiende usted entiendo que es la política
delega esta facultad en la justicia directamente, ¿no? O el Consejo de la Magistratura, por la academia, integrado por los abogados y por la política, decide delegar completamente esto. ¿Esto a qué se lo atribuye? Bueno, como le dije, está en la historia, desde la ley 27, desde el momento, desde la organización. Es continuar con un statu quo. Desde la organización nacional, esta tarea ha sido delegada a los jueces por ley. La Constitución esta reforma busca rescatar eso del poder de los jueces, sí, y ponerlo en el poder de un órgano específico constituido especialmente para eso. Y esta parte no se ha cumplido. Sobre la administración de justicia, la eficiencia de la justicia. Por ejemplo, todo esto que estábamos hablando de pasar del papel a la informática, esto es una tarea que tiene que ver con la eficacia de la administración de justicia, así como la aceleración de los procesos y todo ese tipo de cosas. Pálidamente alguna vez el Consejo de la Magistratura ordenó una auditoría sobre el funcionamiento de algunos juzgados, de los juzgados federales de Comodoro Pi, con resultados deplorables, y no fue seguido de acciones poniendo en movimiento actividades bueno, no solamente de sanción, sino de agilización del proceso. La Corte Suprema acumula poder entonces, a pesar de la Constitución, ¿no? La Corte Suprema conserva poder. Conserva poder. ¿La Constitución también buscaba atenuar un poco el poder de la Corte? También, sí. También. No solo el del presidente, sino también el de la Corte. El de la Corte como órgano, porque en definitiva el Poder Judicial, los jueces, no son un poder vertical como es el Poder Ejecutivo. En el Ejecutivo todo el mundo, todos los funcionarios reciben su poder por delegación del poder presidencial. Es decir, ejercen un pedacito del poder del presidente. Sí. En la justicia, cada juez tiene poder propio. En la administración de justicia, cada juez tiene poder propio. Es decir, lo único que tienen los tribunales superiores, digamos, es poder de revisión sobre algunos aspectos algunas decisiones de tribunales de primera en fin, los de segunda sobre los de primera, los de la Corte sobre los de segunda, ¿no? Es decir, el poder de revisión, pero el poder de revisión no es un poder de mandarnos. Los jueces de instancias llamadas superiores no pueden decidir: a usted, señor juez, salga de acá, deje que me voy a ocupar yo. Y le pongo como ejemplo, si hoy se quisiera, o en ese momento, si se hubiera querido avanzar con mayor fuerza en quitarle a la Corte Suprema la administración del presupuesto de la justicia, ¿hubiera sido entrar en una guerra de poderes? O en ese momento, ¿por qué si Menem tenía la imagen que tenía y tenía la fuerza política que tenía para reformar la Constitución, la tuvo para avanzar sobre el Poder Judicial? Tenía su Corte Suprema. Es decir, no le hacía falta. No. Tenía su Corte Suprema. Claro. Es decir, Menem no tenía ningún problema en empoderar a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema la pongo yo. Claro. Es decir, así es. Esta era su mentalidad. Y además la Corte o la justicia, el rol de los jueces es impartir justicia o dirimir conflictos. Dirimir conflictos, sí, señor. Pero tiene a la vez otras atribuciones. Tiene organismos que se fueron creando con los últimos años. La oficina de escuchas judiciales, ¿no?, que se les dio a la Corte. Creo que todo esto es una opinión. Pero creo que todo esto es ajeno a la función de los jueces. Ok, pero ¿está previsto en la Constitución la limitación al rol de los jueces? ¿O no? ¿O esto fue...? No. La Constitución define el poder de los jueces muy sencillamente. Dice: los jueces...
perdón. Sí, sí, sí. El Poder Judicial de la Nación será ejercido, el poder es el poder. Quienes ejercen el poder son una Corte Suprema y los demás tribunales inferiores que cree el Congreso. Sí. La Constitución le da a la Corte Suprema directamente la atribución de dictar su reglamento, la Constitución del 53, ¿no? Su reglamento interior y nombrar a sus empleados, pero los de la Corte, no los de los jueces. Esto viene por vía legal y no los nombra la Corte en realidad. Pero y diablos. Me cuesta manejarme con este ejemplar. Sí, porque tiene las hojas. Yo les voy pasando. No. ¿Cuál es la función de los jueces? Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, con la reserva, bueno, no importa, no quiero meterme en una cuestión técnica. Es decir, el conocimiento y decisión de las causas. Esta es la función de los jueces, decidir casos contenciosos. Esta es la misión que la Constitución pone en manos de los jueces. Y todo lo que sucede extra, todo lo que se va sumando. Extra es extra. No es la misión que el artículo 116 de la Constitución. Está bien, pero como dicen la norma del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Más o menos. Esto es una regla para los individuos, no para los órganos políticos. Los órganos políticos tienen la función que tienen, no otra. Si una constitución, una sociedad anónima agropecuaria no puede hacer comercio de importación. Si es agropecuaria y de importación, sí lo hará, pero no, los órganos jurídicos, los órganos ideales, las personas ideales tienen la aptitud que le da su constitución, digamos, claro, su acta constitutiva, el estatuto de la sociedad anónima. En fin, no puede salir a hacer lo que quiera. O lo que sea, no. Es decir, yo creo que estas cosas son ajenas a la función del aquí la oficina de desgrabación judicial de Ajudeco es una ley que se le ha atribuido a la Corte. Y creo que es un error. Creo que no es una función de la Corte. La función de la Corte es resolver controversias, no resolver. Uno puede decir órganos auxiliares, bueno, tener un cuerpo de peritos calígrafos o de peritos forenses, bueno, está bien. Esto son cuerpos auxiliares, pero cuerpos con funciones ejecutivas creo que no debe tener la Corte. Enrique, le hago la última sobre el Consejo de la Magistratura, sobre la composición del Consejo, que hoy son 20 miembros. Son 20 miembros. Más el presidente de la Corte. Ahora me hace dudar. Entiendo que son 20 por el tema de la Más el presidente, sí, es verdad. De ser impar. Sí. Y antes eran 13. Hasta, cuando fue el conflicto hace unos años. Antes eran 20, después fueron 13 y ahora son 20. 13 con la reforma. Son 21. Claro, 13 con la reforma de Cristina Kirchner, que fue 2006. De 2006. Y bueno, después se generó esta... La reforma que antes me refería es posterior, es del 2013. 2013-2012, la reforma que hablaba de elegir a los consejeros por elección directa. Elección popular. Sí. Le pregunto sobre la composición. ¿Qué dice la Constitución respecto de la composición del Consejo de la Magistratura y por qué siempre está esta cosa de dirimir si son 20, si son 13? La Constitución habla de equilibrio. De equilibrio
entre los representantes de los poderes políticos representativos de elección popular, los magistrados, los jueces, los abogados y la presencia de representantes de la escuela, del mundo académico y universitario. Pero cuando se pensó, ¿qué pensaban? ¿Que había un número mágico que se imaginaban que hubiera sido la composición ideal del Consejo? Justamente no hubo, por ejemplo, hubo severas críticas en el marco de la convención a la no definición numérica de cada uno de los estamentos. Yo creo que la solución es correcta. Creo que la Constitución no debe tener fórmulas rígidas, así como no tiene una fórmula rígida de miembros de la Corte, como además deja en manos de la ley la creación de los jueces. Ningún juez está creado por la Constitución, salvo los de la Corte Suprema. Ni los jueces federales de Comodoro Pi, ni los jueces federales es decir, si hubiera que crear una instancia nueva... Están creados por la ley. Es más, cámaras de apelaciones en el sistema federal no hubo hasta principios del siglo XX. Yo diría 1905, pero no estoy seguro de la fecha, ¿no? Es la ley 4055. Son de creación legal. El único órgano creado por la Constitución, el único órgano judicial creado por la Constitución es la Corte Suprema. Entiendo. Sí. Sobre el tema de la atenuación del hiperpresidencialismo, ¿no? Que es parte también de la palabra que se usa acá en el núcleo de conciencias básicas, ¿no? O sea, era realmente lo que se buscaba hacer. ¿Para usted hoy está atenuado el presidencialismo, el sistema presidencialista? Yo creo que sí, creo que en la lectura correcta, por ejemplo, más allá de si el Consejo de la Magistratura está bien o mal integrado, o si cumple integralmente, sin duda significa una limitación. La libertad absoluta que tenía el presidente de la Nación para elegir los jueces no dispone de ella. Puede elegir dentro de una terna y además, como contrapartida de esta, se ha creado un sistema de enjuiciamiento y remoción de los jueces, salvo los de la Corte Suprema, que ha demostrado en estos años mucho mayor funcionalidad que el viejo sistema del juicio político por el Congreso. El Congreso no podía atender la disciplina de los jueces. Porque tenía otros temas. De hecho, había, salvo la remoción, las demás atribuciones disciplinarias las había delegado ya en los tribunales superiores desde la ley 27, en la Corte Suprema. Entiendo. Perdón, voy a suprimir los ruidos. Disculpe. ¿Lo pone en silencio o no? Lo pongo en silencio. Por si le vuelven a llamar, por si le vuelven a insistir. Que me estoy poniendo acá para 38, 39. Bien. Bien, sigo. Lo llevo al tema de los 3 senadores, el tercer senador por provincia. Sí. Eso no es una limitación del poder presidencial, es una ampliación de la democracia. Es decir, en la historia argentina, usted no la recuerda, no tiene edad para eso, llegó a haber un Senado unánime, es decir, no había un solo senador que no fuera oficialista. Estoy hablando de 1947, después de la elección del 45, la única provincia que no designó senadores oficialistas fue Corrientes,
que fue inmediatamente intervenida y la elección de los senadores fue anulada. Sí. Bueno, hubo una nueva elección y los senadores fueron también oficialistas. Un Senado unánime es un despropósito en un sistema democrático. La garantía de que haya una voz discrepante en el Senado es una garantía elemental del sistema democrático. Y lo que se cambió también fue la elección directa del senador, ¿no? Además, la democratización alcanzó también a ese punto. A la elección del presidente y a la elección del senador. Los senadores eran elegidos por los colegios electorales provinciales, que en las provincias eran la propia legislatura. La propia legislatura, que elegía a sus representantes. Que elegía a sus representantes ante el Senado de la Nación. Así es. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, era un consejo, un colegio electoral ad hoc, que lo único y que además sirvió para venía de servir, justamente en una experiencia reciente, venía de servir para consagrar como senador a quien no había ganado las elecciones. Claro. Y con recién mencionaba otra vez a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sumó muchas novedades, ¿no? Después de la reforma de la Constitución. El traspaso de la justicia de la ciudad u otras atribuciones, bueno, la policía que se trasladó. No de la justicia, el traspaso de las funciones jurisdiccionales, lo que no significa el traspaso de los jueces. Es decir, ya el traspaso de los jueces, ya esto es una opinión sobre cómo habría que instrumentarlo. El traspaso de los jueces habría que, a mi modo de ver. ¿Cómo lo instrumentaría usted? ¿Cómo lo instrumentaría usted? Es decir, transferiría las funciones jurisdiccionales para que la ciudad organice su justicia y encontraría un sistema convencional con la Ciudad de Buenos Aires, de manera que los jueces que quieran ser transferidos a la Ciudad de Buenos Aires lo sean, manteniendo las prerrogativas propias que le da la jurisdicción, la Constitución Federal, y los que no sirvan de jueces de reemplazo de las magistraturas federales. Entiendo. Es decir, nunca se ha intentado esta vía que yo recuerde, pero es otra discusión. En la negociación del núcleo hubo momentos ríspidos, momentos de mucha tensión entre las partes. Y los hubo, no sé cuán ríspidos, es decir, nunca el trato fue descortés ni grosero entre nosotros, ¿no? Pero hubo rispideces como en toda negociación política. Por ejemplo, fue una rispidez muy grande. En el núcleo se reducía el mandato de los senadores de 9 a 4 años, equiparándole de los diputados. Esta cláusula no pasó el Congreso, por ejemplo. No pasó el Congreso. El núcleo, o sea, el mandato anterior de los senadores era de 9 años, cuando eran 2 por provincia. Sí. Y en la propuesta en el borrador de trabajo eran 4. Eran 4, sí. 3 por provincia, mayoría y minoría. 3 por provincia. Y no pasó el Congreso, no pasó el Senado o diputados. Y no pasó el Senado. El Senado. No pasó el Senado. Básicamente, después, bueno, se resolvió, pero... Se resolvió en 6. Sí, se resolvió en 6, efectivamente. Que era un número previsto en el proyecto sobre el cual trabajó diputado, porque el Senado había sancionado una convocatoria de la reforma constitucional. Sobre ese proyecto trabajó diputados y el Senado, como Cámara originaria, prevaleció en el número que puso. Ah, ok. Y cuando se pensó en un mandato de 9 años para un senador, ¿qué se miraba? ¿Por qué tanto tiempo? Estamos hablando de 1853. Es decir,
Se estaba pensando en una cámara, procedimiento que duró 140 años, ¿verdad? Sí. No sé, la verdad es que no sé qué idea tuvieron en la cabeza, la idea de mantener magistraturas de larga duración. La Cámara de Senadores fue pensada como una cámara, digamos, entre comillas, aristocrática. La cámara como la Cámara de los Lores. Como la Cámara, sí, efectivamente. Es decir, lo que legitima una condición de permanencia mucho mayor en su función, ¿no? Es decir, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Sí. Nunca encontré referencias a un debate sobre si 9, si 4, si 7, si 10. No lo. Enrique, las últimas preguntas. ¿Cómo fue en ese momento el trato de la prensa con la convención, con ustedes? Absolutamente hostil. ¿Por qué? Qué sé yo. La prensa, bueno, mire, usted es un periodista y yo respeto mucho a los periodistas, pero la prensa en su configuración discute con la política sobre quién representa realmente la opinión pública. Muy interesante. La prensa está todos los días en la opinión pública, todos los días. La política está una vez cada 2 años, por ejemplo. Y en esa discusión, bueno, la política lleva las de perder. Además, la reforma constitucional tuvo un origen, el punto de partida fue la vocación de Menem de quedarse en el poder. Tanto la vocación era esa porque Menem negoció este mecanismo de 4 años y después nunca más, es decir, había un mandato por medio y después podía reelegir, pero nunca de inmediato. Lo que no lo impidió tratar de empujar una segunda reelección inmediata. Es histórico, usted es muy joven para tenerlo presente, que en el año 99 Menem intentó su segunda reelección. Sí. Contra la letra expresísima de la Constitución, que justamente fue muy, muy cuidadosa de no dejar abierta esa puerta. Y se recuerdan artículos de doctrina, uno de ellos de Rodolfo Barra, que en aquel momento defendía a Menem con uñas y dientes, señalando que era una reforma incompleta y que se había llegado a donde se había podido y entonces había que llegar por la vía judicial a la reelección indefinida. Mire usted. Ahora, ¿para usted fue una reforma incompleta también? ¿Qué sensación le quedó? ¿Qué gusto le quedó de la reforma? No, la reforma en el papel cumplió sus objetivos. Es más, todo lo que vino después por fuera del núcleo enriqueció la reforma. La incorporación de la legislación internacional o de los tratados internacionales enriqueció mucho nuestra Constitución. Creo que la reforma cumplió sus objetivos como texto constitucional. La práctica posterior me deja que desear. Entiendo. Es decir, creo que la defección del Congreso en el papel de poder de balance de defender la Constitución en algún punto. No defendió la Constitución ni defendió sus atribuciones. ¿La Corte defiende la Constitución para usted? La Corte... A ver, para enjuiciar a la Corte hay que ir caso por caso.
La Corte a veces defendió la Constitución, la Corte fue hostil a la reforma, así como la prensa. Mire, sobre la prensa le voy a presentar una anécdota. Un programa de prensa, a la mañana abría la transmisión desde Santa Fe, el periodista, un notorio periodista. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? Sí, cómo no. ¿Quién era? Ahora se me escapa el nombre, el médico, Nelson Castro. Nelson Castro. Sí. Nelson Castro había constituido su programa de la mañana en una radio santafesina y desde ahí emitía sobre una radio de Buenos Aires. Sí. Y abría su programa con música de circo. No me acuerdo, esas musiquillas Sí, sí. De banda de circo, de corneta y trombón y tal. Y empezaba eso y decía, acá estamos en Santa Fe a propósito de la Convención Constituyente. Es decir, la Convención Constituyente conceptualmente era un circo en su... Después, a los convencionales que íbamos al programa los trataba con toda corrección, es un nombre muy correcto, pero la Convención era un circo. Mire usted. Y la Corte también fue hostil a la reforma. Fue hostil, no con no con musiquita, por supuesto. Claro, mucho más pero, solemne. por ejemplo, la Corte nunca fue amistosa con la limitación de sus atribuciones. Y la última pregunta, si tuviese que rescatar una parte de la Constitución que a usted le gustó mucho, le diría sacando incluso la parte de los tratados internacionales, que fue la que se llevó mucha prensa, ¿no? La inclusión de los tratados internacionales con rango constitucional. Así es. Pero usted tiene su corazón está con algún lado de la Constitución que diga esto hizo muy bien. Tal vez uno en el que trabajó usted, ¿no? Bueno, esta pregunta, es decir, para esta pregunta no estaba preparado. Hay muchas cláusulas de la Constitución con las que yo tengo un compromiso personal y sentimental, pero, a ver, la cláusula del Consejo de la Magistratura me parece que es una cláusula muy bien lograda. La cláusula de la Ciudad de Buenos Aires creo que es una cláusula muy bien lograda. Difícil de meter. Mire, la Ciudad de Buenos Aires nunca gozó la autonomía de Buenos Aires nunca gozó de buena acogida en muchas provincias argentinas. El puerto, es decir, Sí. La idea de que Buenos Aires está en contra del interior y ese tipo de cosas. Y en todo el tema de Buenos Aires subyace una idea militar. ¿Qué es esta? Usted recuerda cómo se nacionaliza Buenos Aires, cómo se toma como capital Buenos Aires. No. Después de una guerra civil. La provincia de Buenos Aires se alza en armas contra la nación para no entregar la ciudad de Buenos Aires, la sublevación de Tejedor en 1880, la que provocó que Avellaneda se fuera a gobernar desde el pueblo de Belgrano. El pueblo de Belgrano, sí. En fin, etcétera. Y Tejedor fue derrotado. Bueno. Desde ese entonces la Ciudad de Buenos Aires tiene mala prensa. No, ya tenía mala prensa desde antes. Okay. En buena parte de ella justificada. Pero desde ese momento, Buenos Aires es tierra conquistada. Un convencional por Córdoba, si digo un nombre me voy a equivocar, de manera que no voy a dar ningún nombre, era por el partido, la UCD de Córdoba, que en Córdoba se llamaba UDC, Unión Democrática de Centro, al revés que en el orden nacional. Llegó a decir
creo que en una reunión de comisión llegó a decir: yo no voy a votar la autonomía de Buenos Aires porque no me lo van a perdonar los fantasmas de los cordobeses muertos por los fusileros de Tejedor. Mire usted. Es decir, la idea de cómo vamos a entregar la tierra conquistada. Esta idea... usted sabe que la ley que reglamenta es el artículo sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Ley Cafiero porque el proyecto lo presentó Cafiero. El senador Cafiero, sí. Un hombre realmente muy importante dentro del peronismo. Bueno. ¿Se refiere a Juan Pablo o a Antonio? Antonio. El señor Cafiero. Es decir, el Cafiero. El Cafiero original. El abuelo, digamos. Sí. El Cafiero original. Cafiero decía: sí, yo no sé por qué me hacen tanto problema con la ley Cafiero y con la ley. Dice: yo lo único que puse en el papel fue la voluntad de mis colegas, los senadores del interior. Bueno, Cafiero era de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires también fue hostil con Duhalde, que gobernaba Buenos Aires. Nunca pudo deglutir la autonomía de Buenos Aires. Mire usted. No sé por qué, pero nunca lo hizo. Creo que por un error estratégico. No se dio cuenta de lo importante que era la autonomía de Buenos Aires. Enrique, muy interesante la conversación. Le agradezco el tiempo. Al contrario, y las reflexiones. Le he tomado mucho tiempo. No, pero está muy bien, está muy interesante. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a usted, encantado, muy amable.